limpiando mi cuarto después de la depresión post exámenes y cuando al fin lo vi en orden después de 2 largos días, sentí un gran alivio porque supe que todo el tiempo que había invertido limpiándolo no había sido en vano. Entonces vino a mí la pregunta, ¿me siento bien porque limpié mi cuarto por 2 días enteros o por el simple hecho de que el cuarto está limpio ahora? ¿Qué es más importante, el camino o la meta? No encontré respuestas a este interrogante, así que armé una base de datos estadística súper profesional, o sea, una encuesta en Instagram, para ver si alguien tenía la respuesta. Pero seguía siendo un tema controvertido. Busqué en internet y me apareció un montón de imágenes motivadoras de gente caminando feliz que concluían que lo más importante era el camino. Pero ahí es donde me cuestioné. ¿Te metes en una academia de manejo con el objetivo de pasarla bien chocando el carro, que se te apague a cada rato, que tengas que gastar cada mes, que tengas que coimear al ministerio de... o solo por el simple hecho de sacar el brevet? En este caso lo más importante es la meta, ¿no? El objetivo. Con todas estas dudas, decidí preguntarles a los seres más maravillosos y geniales que existen en este planeta, las abejas. Las abejas pertenecen al grupo de insectos llamados himenópteros, al igual que las hormigas, de las cuales ya hablaremos otro día, y de las avispas. De hecho, se cree que las abejas originalmente provienen de las avispas y que al igual que estas consumían insectos, que curiosamente estaban rodeados por polen y con el tiempo evolucionaron a solamente comer polen y dejaron de lado su rol como depredadoras. Este es un evento canónico para el planeta porque va a cambiar la historia de cómo se empezaron a polinizar las plantas. Existen más de 20.000 especies de abejas, pero la más importante es la abeja melífera, nativa de Asia y Europa, pero que fue introducida por el hombre en todos los demás continentes excepto en la Antártica. Actualmente es el animal más importante en la polinización de cultivos. Ahora todos conocemos a las abejas por la abeja maya y por esa película rara de abejas que existió, y por la miel, que es como el branding de las abejas, es característico de las abejas. Pero para que las abejas puedan hacer lo que conocemos como miel, necesitan sí o sí del polen de las plantas, por lo que salen del panal y hacen todo un viaje en busca de esas flores, recolectan la miel y lo tienen que llevar de vuelta al panal para que luego ese néctar se convierta en lo que nosotros conocemos como miel. En ese sentido, la recolección de polen sería el camino y la miel la meta. Y eso nos lleva a la pregunta del principio, ¿qué es más importante, el camino o la meta? A esto las abejas nos dicen, chica, espérate, no es tan simple. Primero hay que ver y saber que los panales no aparecen de la nada, son las mismas abejas quienes la construyen. Las abejas de tipo melífera son animales eusociales, es decir, viven en sociedades bien organizadas, basadas en el cuidado cooperativo de la cría y en la división del trabajo entre individuos reproductores y no reproductores. La división del trabajo crea grupos especializados llamados castas, originados por el comportamiento genético que tienen las abejas. Se sabe que el genoma de la abeja melífera está constituido por 10.000 genes y, dato curioso, los humanos y las abejas comparten el 47.5% de sus genes. Este reordenamiento genético nos va a dar 3 castas, la abeja reina, las abejas obreras y los zánganos. En condiciones normales, una colonia de abejas melíferas posee una sola abeja reina. Sus funciones son poner muchos huevos, dar a luz a otras reinas, mantener la cohesión de la colonia e inhibir la reproducción de las abejas obreras. Paréntesis, las abejas obreras sí tienen ovarios funcionantes, pero ellas voluntariamente deciden no poner huevos. Esto en el reino animal es considerado un acto altruista, pero ya hablaremos de eso después. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las abejas obreras? Las abejas obreras se encargan de todo el mantenimiento y el buen funcionamiento de la colonia. Ellas buscan el polen, cuidan a las larvas, funcionan como guardianas y construyen los panales. Y es ahí a donde vamos, a las arquitectas. ¿Cómo es que se construye un panal? Las abejas obreras poseen 4 pares de glándulas seríparas y de estas glándulas secretan la cera, con la que ellas mismas construyen su propio hogar. Es un trabajo cooperativo y les toma semanas en construir una colmena entera desde cero. Y en mi país se demoran 10 años en hacer un puente, pero bueno. Ah, y me estaba olvidando, ¿qué hacen los zánganos? Bueno, los zánganos solamente se encargan de la reproducción con la abeja reina. Nada más, sigamos. Cuando el panal ya está listo desde cero, algunas abejas obreras deciden quedarse en la colmena para hacer nodrizas y cuidar a las futuras larvas, mientras que otras deciden emprender su largo viaje a buscar polen. Y esa es la parte más importante, no solo para las abejas, sino también para nosotros y para el resto del planeta. Las abejas poseen una gran capacidad olfativa que les permite reconocer a las flores. Además, la mayoría de las abejas son de cuerpo velludo, es decir, tienen pelitos en su cuerpo que llevan una carga electrostática. Todo esto les ayuda a que
el polen se adhiere a su cuerpo y luego con sus patitas transfieren este polen a sus canastas de polen llamadas escopas o corbículas. Ahora, para localizar las flores son viajes muy largos, pero las abejas poseen unas alas muy fuertes que les permite darse vuelos de hasta 12 kilómetros. Además, las abejas tienen efectos en el éxito reproductivo de las plantas a través de la polinización. Se sabe que una sola abeja melífera puede visitar hasta 7000 flores al día y polinizarlas. La importancia de esto es que las abejas apoyan al cultivo de 2000 millones de agricultores en todo el mundo y son responsables de la polinización de la tercera parte de los alimentos que consumimos. Viendo todo esto y siendo conscientes del gran peligro que sufren las abejas, porque en el camino en el que van a buscar la flor pueden ser devoradas o morir, coincidimos de que lo más importante, no solo para las abejas, sino para el mundo entero, es el camino, el acto de polinizar. Y sí, el efecto que tienen las abejas en la polinización mundial es muy importante. Pero las abejas no van a realizar todo ese largo viaje a encontrar las flores solamente porque cumplen su rol de buenas polinizadoras mundiales. No, las abejas buscan algo más de esto, el néctar. Una vez que las abejas vuelven con el polen al panal, esto lo convierten en jalea real y sirve de alimento para la abeja reina, para las larvas y para las demás obreras. Luego esta jalea es depositada en unas celdas que hay en el panal, juntada con otros néctares y se convierte en lo que el ser humano luego llamará miel. La miel es conocida por el ser humano desde hace miles de años, desde el periodo mesolítico, 7000 años antes de Cristo. Se sabe de la existencia de una tablilla sumeriana fechada en los años 2100 a 2000 antes de Cristo, donde se menciona el uso de la miel como droga y ungüento. Los antiguos egipcios, asirios, chinos y romanos usaron la miel en combinación con otras hierbas para tratar heridas y enfermedades del intestino. Aristóteles afirmaba que la miel podría aplicarse como un ungüento para las heridas y el dolor de ojo. Se hizo un experimento en Cuba en el cual se dividió aleatoriamente pacientes con heridas sépticas en dos grupos de 100 pacientes cada uno. Al grupo control se les hizo una cura local diaria con solución salina, antisépticos y antibióticos locales. Y al grupo estudio también se le hizo una cura con solución salina, pero después se le aplicó miel de abejas en toda la superficie de la herida. Se les hizo cultivos a ambos grupos al primer día y al cuarto día. En el grupo control, en el primer día se descubrió 98 cultivos positivos y al cuarto día 82 de los cultivos seguían siendo positivos, mientras que en el grupo estudio al primer día se descubrió 95 cultivos positivos y al cuarto día solamente 35 seguían siendo positivos. El tejido de granulación, que es útil para el proceso de cicatrización de una herida, en el grupo estudio apareció al segundo día y quedó completamente establecido al cuarto día. Mientras que en el grupo control, o sea en los pacientes que no recibieron miel de abejas, este tejido apareció al octavo día. Además, se reportaron complicaciones en el grupo control, como resistencia a los antibióticos, mientras que en el grupo de estudio no hubo ninguna complicación. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la miel tiene un bajo contenido de agua, entonces va a proporcionar un ambiente de alta osmolaridad. Además de esto, la miel va a activar el sistema inmune, ya que posee un pH muy ácido que activa los macrófagos y que aumenta la identificación de las bacterias y su posterior eliminación. Además de esto, la miel favorece a la cicatrización, ya que promueve la división celular y la maduración del colágeno. La miel también tiene propiedades antioxidantes, es decir, nos van a ayudar a prevenir el cáncer. Se hizo un estudio en ratas de laboratorio para ver cómo influía la miel en el cáncer de mama, y se descubrió que en las ratas que sí habían recibido miel, el tamaño del tumor y la gradación tumoral había disminuido. Esto se debe a que la miel posee diferentes tipos de vitaminas como la vitamina C, todo el complejo B y flavonoides que van a dar propiedades antioxidantes que van a inhibir el cáncer y van a promover asimismo la muerte de estas células cancerígenas. Aunque actualmente los estudios sobre los beneficios de la miel no son muchos, mientras se vaya investigando se van a ir descubriendo más, por lo cual la miel no es solamente algo importante para las abejas que puede servir de alimento, sino también es beneficiosa para nosotros, los simples seres humanos. Lo cual nos lleva a la pregunta del principio, ¿qué es lo más importante en el viaje de las abejas? Déjame contarte algo, y fue creo que lo que hizo que me termine de enamorar por completo de estos animales. El científico Von Fries realizó un experimento en el cual colocó un plato de agua con azúcar cerca de una colmena. Llegó en ese momento una abejita a comer del plato y esta la marcó con una pintura. Luego se fijó que la abejita volvió a su hogar, pero después Von Fries se dio cuenta que no solamente volvían la abeja marcada, sino muchas otras abejas. A esto el científico alejó el plato hasta casi 1 kilómetro, y aún así la abeja marcada siempre llegaba al plato con sus demás abejas amigas. Von Fries se preguntó cómo es que siempre llegaban al plato, cómo es que no se perdían en el camino, por lo cual siguió a la abeja marcada hacia la colmena y se fijó que esta al llegar bailaba. Descubrió que las abejas bailaban en círculos y hacían vibrar su colita en dirección a donde estaba la comida.
Estas usaban la ubicación del sol. Cuando bailaban hacia arriba significa volar hacia el sol y cuando bailaban hacia abajo era volar lejos de él. Incluso se fijó que en su danza revelaban la duración que les tomaría llegar a la fuente de comida. Este acto me pareció muy lindo. ¿Te acuerdas que te dije que las abejas eran altruistas? En el reino animal, ser considerado altruista es cuando un animal no prioriza su reproducción, sino que prioriza ayudar a sus congéneres. Las abejas obreras comparten el 75% de sus genes, ya que todos provienen de la misma madre, y estas voluntariamente deciden no poner huevos, y priorizan cuidar a la colmena y al enjambre, incluso dando sus vidas. Este acto, además de que tenga una causa genética, también significa la identidad que tienen las abejas para con el enjambre, que incluso se sacrifican para protegerlo. Igual que cuando una abejita vuelve a la colmena y se pone a bailar para avisar dónde hay comida, este acto simbolizaría que la abeja se siente feliz de ser útil al enjambre. Pero las abejas también conviven directamente con el ser humano. Se sabe que la apicultura existe desde los antiguos egipcios y que desde ahí el acto de polinizar y la producción de miel se entrelazan para volverse uno mismo, beneficiando no solo a las abejas y a sus apicultores, sino a las miles y miles de plantas que son polinizadas al día, a los herbívoros que comen de estas plantas, a los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros, a los agricultores y a sus cultivos, a las personas que se benefician de las propiedades de la miel y a todos los que comemos vegetales, frutas y carnes. Es increíble pensar que el viaje de un ser tan pequeño como una abeja sea tan significativo y tenga tanto impacto beneficioso en el planeta. Y creo que ahí está la respuesta. Ante la pregunta ¿qué es más importante? ¿El camino a la meta? Las abejas te dirían que no hay una respuesta para eso porque en sí no existe una meta en concreto. Déjame contarte algo más. En el momento en el que una nueva abeja reina nace, la reina antigua se va del panal y todas sus abejas obreras viejas también la siguen. Estas van juntas como enjambre y van buscando un nuevo hogar, y ahí empiezan de nuevo, otra vez a construir un nuevo panal, otra vez la abeja reina pone los huevos, algunas obreras se quedan a cuidar las larvas, mientras que otras salen de nuevo a buscar el polen. Es un ciclo que se repite hasta que la abeja reina muera y nazca otra, una y otra vez, en un ciclo tan simple pero tan significativo para nuestro planeta. El propósito de las abejas no es construir nuevos panales, crear miel, poner huevos, hacer polen, no. Todo eso forma parte de su propósito en general. ¿Y cuál es su propósito? Es vivir y ayudar al enjambre. Y creo que de eso se trata. Como dicen en la serie BoJack Horseman, no existe un final feliz, siempre hay más show. En realidad no hay una meta definitiva. Después de sacar tu brevet, tendrás que perderle el miedo a manejar en las calles y te chocarás muchas veces, y todo eso formará parte del camino que estás creando. Detrás de cada objetivo hay otro y otro y otro, formando parte de un camino que solo tú construyes hasta que se termine tu tiempo en esta vida. Entonces, como las abejas, tal vez deberíamos aprender a disfrutar del camino, entendiendo que todas las pequeñas metas, esas flores que encontramos por ahí, son parte de este, y que nuestro viaje en esta vida puede ser tan significativo si formamos parte de algo superior, de un propósito colectivo. Solo así nuestra vida, como la miel, podría ser un poco más dulce.